Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés, unidad 6, semana 1, tema present continuous. We use the present continuous to describe actions that are taking place while we are talking. Nosotros usamos el presente continuo para describir acciones que están tomando lugar mientras nosotros estamos hablando. For example, I'm doing my homework. Yo estoy haciendo mis deberes. ¿Sí? ¿Cómo estructuramos este presente continuo mediante un sujeto más un verbo to be? Este verbo to be va a estar en presente simple, ¿sí? Recordemos que dentro del verbo to be en presente simple está lo que es el am, el is y el are, ¿no? El verbo to be en presente simple tiene estas tres formas y debo escoger una de estas tres formas según el sujeto. ¿Ok? Luego de ello vamos a tener otro verbo con terminación ing más un complemento, ¿sí? Justamente como lo tenemos aquí en el cuadro de abajo, con I, que va a ser el sujeto en este caso, siempre vamos a escoger lo que es el verbo to be am o su contracción, que es la apóstrofe y la M, ¿no? Am. Y un verbo con terminación ing, en este caso, eating. You, we y they, vamos a escoger el verbo to be are, ¿sí? O su contracción más un verbo con terminación ing, eating. No, you are eating o we are eating. En el caso de las terceras personas del singular, he, she e it, nosotros tenemos al verbo to be is o su contracción, la apóstrofe y la S, ¿no? Yo puedo decir he is eating o he's eating. ¿Ok? El presente continuo lo utilizamos para hablar sobre cosas que están pasando alrededor del tiempo en el que nosotros estamos hablando. No exactamente al mismo tiempo, pero sí. Por ejemplo, Jack is learning Italian, ¿no? Jack es mi amigo y mientras yo estoy explicando esta clase, o sea, no justamente ahorita, pero yo sé que de estas semanas él está aprendiendo italiano. ¿Ok? Entonces no es necesariamente justo ahorita que yo estoy dando la clase, le está aprendiendo, pero sí, tengo entendido que en estos días está aprendiendo. Para eso se utiliza este presente continuo. ¿Ok? Y aquí tenemos más usos, ¿no? The present continuous is used to talk about actions happening at the time of speaking. For example, where is Mary? ¿Dónde está Mary? She is having a bath. Ella está tomando un baño. ¿Ok? Agregar el ing a los verbos también tiene una serie de reglas, ¿sí? Por lo general, la regla común es simplemente añadir ing. Por ejemplo, el del verbo do se va a convertir en doing, el verbo ask en asking. Pero si tenemos verbos que justamente terminan en esta E se va a omitir y se aumenta ing, ¿no? El verbo make se convierte en making, take and take. Si se dan cuenta, la letra E, la vocal E se omite. Tenemos verbos de una sola sílaba, los cuales justamente terminan en consonant, vowel plus consonant, consonante, vocal, consonante, ¿no? Justamente así como aquí, verbo de una sola sílaba que termina en consonante, vocal, consonante. La última consonante nosotros la vamos a duplicar y de ahí aumenta el ing. Lo mismo pasa con brown, ¿sí? Consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante y de ahí aumento el ing. Si, por ejemplo, yo tengo verbos que terminan en X, en W, X y Y, nosotros no vamos a duplicar la última consonante, ¿sí? Por más que termine en consonante, vocal, consonante, pero esa última consonante es una W, es una X o es una Y, no la vamos a duplicar, sino simplemente añadimos ing, ¿sí? Hay, por ejemplo, verbos de dos sílabas que justamente terminan en consonante, vocal, consonante y la última sílaba es la que tiene la fuerza de acentuación. Entonces, solo ahí yo duplico la última consonante y aumento ing. ¿Sí? Pues es commit and whisper, whispering. Ok, miren, este whisper también tiene dos sílabas, pero justamente no es la última sílaba la que tiene la fuerza de entonación, sino la primera. Entonces ahí yo no estoy duplicando la última sílaba como en commit. Hay verbos, por ejemplo, que terminan justamente en IE, que es el caso del verbo die, que es el verbo morir. Ahí yo quito la I y la E, la omito y pongo la Y, todo esta, la I y la E se va a transformar en la Y y de ahí aumento ing.
¿Ok? Eso es para los verbos que justamente terminan en IE y son verbos monosílabos, como es el caso de el verbo morir, que es el verbo die. Vamos a la tareita. En la tarea, nosotros tenemos que primero colocar el nombre, ¿sí? Colocar el nombre, luego la fecha que puede ser en inglés o en español y completar las oraciones con la forma correcta del verbo en presente continuo, ¿sí? Aquí entre paréntesis hay un verbo en presente continuo y yo lo que debo hacer es completar el espacio en presente continuo. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tiene aquí? Un sujeto. Sujeto ya me está dando la oración. Luego, un verbo to be, eso es lo que yo debo colocar aquí, según corresponda el sujeto, en este caso, are. ¿Por qué? Porque pues el sujeto es you y hace siempre parejita con cuál, con are. Luego el verbo termina justo en E, entonces quito esa E y aumento ing. Quedaría así, are using. My dad, my dad hace parejita con el verbo to be is. ¿Por qué dicen? Recordemos que los sujetos de las oraciones no siempre son los pronombres. También puede ser un sustantivo. Y entonces ahí, ¿cuál escojo el verbo to be? Is siempre va a ser para sustantivos en singular y are para sustantivos en plural. En este caso, my dad, mi papá, uno solo, singular. Is y el verbo wash terminación SH, no pasa nada, y NG, pare de contar, is washing. It, tercera persona del singular, hace parejita con is, pero me da una negación. Cuando yo tengo una negación, lo único que debo hacer es aumentar la partícula not al lado del verbo to be o realizar la contracción isn't, que es la fusión del is más la partícula not, y de ahí sí el verbo con terminación ing. En este caso, Rain, no voy a duplicar la última consonante porque el verbo termina en vocal, vocal, consonante y no, esa no es la regla, ¿ok? Entonces, we are sitting. Aquí sí duplico la última consonante porque la regla nos dice verbos monosílabos que terminan en consonante, vocal, consonante. Por último, the students, plural, los estudiantes, verbo to be are having. ¿Por qué having? Porque aquí termina justo el verbo had en la E, entonces quito esa E o la omito y aumento el ing. Así quedaría la tareita. Thank you, students, for your attention.